Esto es Dealers de Opinión. Lamentablemente se ha registrado una ola de incidentes desafortunados en las carreteras de la ciudad de Mérida, en donde los motociclistas, el filo más delgado dentro de la movilidad en el mundo, son los principales afectados. Tan solo el pasado sábado 3 de mayo se registraron dos jóvenes, que lamentablemente en situaciones perdieron los signos vitales. Esto llevó a que haya luto en la colonia Tanlum, en donde un vaquero conocido como José Segura sea parte del dolor y del asombro de la zona. Por otro lado, también allá cerca de Temozón Norte, en Periférico, se registró otra situación muy similar. Anoche, en una transmisión especial que se hizo también en el centro de la ciudad de Mérida, un joven, más bien una persona de 43 años, terminó impactándose contra un auto que presuntamente era manejado por una joven allá en la calle 57 con 48. La joven, al ser impactada, no se detuvo en el momento, sino que siguió una esquina más en donde se creyó en un momento que se estaba dando a la fuga. El joven fue trasladado a un hospital Agustín Orán en calidad con fractura de 2 costillas, la muñeca del lado derecho así como el hombro del mismo lado. Esta situación nos recuerda la vulnerabilidad que tienen los motociclistas a la hora de manejar, sobre todo en vías de alta velocidad como el anillo periférico, pero también en algunas zonas o calles en donde a veces las condiciones en las cuales la prisa, la falta de prevención a la hora de manejar, respetar los límites de velocidad son elementos que ponen ahora sí que en riesgo la situación y la vida de las personas. Pero lo más importante es respetar las reglas, pero sobre todo usar en el caso de los motociclistas el casco correspondiente y de los automovilistas respetar los límites de velocidad para poder llegar seguros a casa, porque si no, como alguna de estas 3 historias que les dimos a conocer, al igual que la semana pasada cuando fue allá en la zona del Tabriza, donde un joven lamentablemente pereció y donde, conocido como Ángel, sus padres acudieron ante las instancias del Palacio de Gobierno para pedir ayuda. La ley dice que toda persona que cometa un accidente, pero donde haya una persona que perdió la existencia, no estará en la cárcel, estará libre, porque así es la ley, porque así es la norma. Y ahí es a lo mejor lo que tenemos que exigir para que se cambie. Pero bueno, con este tema arrancamos la mesa de Dealers de Opinión de este lunes. Bienvenidos, Fernando Salvador, Rob Alarcón. Qué difícil es, ¿no? Ver un accidente en moto y saber que ha perdido la vida alguien, ¿no? Buenos días, Rodrigo. Pues la verdad es que sí, a mí las motos me dan miedo, me dan mucho miedo. A mí desde pequeño he escuchado eso de tienes una moto, empieza a separar ahí tu cajita. Pero sí. Pues y fíjate que me gustan las motos, he montado las motos, me gusta cómo se siente, pero le tengo mucho respeto. Incluso tú andas en moto y yo te he dicho, cuídate, o sea, porque tú puedes ir bien, puedes estar manejando como debes manejar una moto, pero no falta algún imprudente en vehículo que te dé un llegue, ¿no? Entonces, pues es grave lo que pasa con esta situación de los accidentes en moto, que también el manejo que se hace en la ciudad de Mérida es a la ofensiva. Sí. A la ofensiva. Todavía no han empezado a mirar hacia cómo se maneja en las ciudades más traficadas de México, que están a la defensiva. Incluso en los lugares como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, tú vas a cruzar y el auto está frenando. No hay claxonazo. Si te vas a meter, te dan paso. No, aquí hasta si vas a rebasar, te aceleran. Si te vas a querer meter, hasta aceleran para que no te metas. Te tiran el vehículo. Es una falta grave que yo creo que falta más concientización de parte de las autoridades. Pero bueno, las autoridades están en muchas cosas hoy. Sí. Definitivamente. Y mira que si tú buscas los índices de accidentes en Yucatán, y probablemente en todo México, o sea, los motociclistas encabezan esa lista. ¿Por qué? Pues de entrada es el vehículo más accesible, sí. Pero vemos imprudencias por necesidad, porque no hay de otra, porque es lo que conocen, pero al fin imprudencias como 3 personas en una moto, 4 personas en una moto, incluso en los municipios. Hoy en la mañana precisamente veía yo una pareja y con su hijo más chico en la motocicleta, todos con casco, pero hay muchos locos al volante
Cada vez la gente tiene más prisa, cada vez la gente tiene más necesidad de llegar, no importa quién se les atraviese. Y acá, por desgracia, como bien dice Fernando, se maneja a la ofensiva, entre los carros, esquivando, quitando, y a veces hasta por la ciclovía, y exagerando, porque también, y curiosamente me tocó verlo, hasta por la banqueta. Manejan por ahí. Y ojo, muchos de los que nos ven, ese es el transporte que tienen. Nuevamente, Rodrigo se mueve en motocicleta, pero eso no exime de la responsabilidad que hay cuando andas en un vehículo que desde chicos, bien, justo igual mi abuela decía, cuando compres la moto, de una vez compra tu caja, ¿no? Digo, tocamos madera, pero es triste ver que estos accidentes aumentan y que no hay un avance. No sé si no hay programas de concientización, no sé si a la gente no le interesa concientizarse al respecto, no sé qué hay ahí, ¿no? Hay varios elementos, perdón, que tienen que ver con, y me recuerdo mucho las palabras que decían los bikers en estas reuniones que se hacen semanales allá en la Mérida Progreso, en donde sí nos gustan las motos, sí nos gustan y también nos gusta la vida, y por eso es en que manejamos con respeto, también utilizando el carril correspondiente, pero también hay automovilistas, como bien dice Fer, que manejan a la defensiva, que apenas ven a un motociclista, le meten más o se meten al camino. Eso lo hemos visto ahora en que estamos circulando en la calle, pero en ambos casos, tanto en el caso de Ángel, en donde era la madrugada prácticamente, y ahí el automovilista pues no respeta la señal. Sí. En el caso de anoche, allá con mi tocayo, igual Rodrigo Vázquez, en la 48 con 57 del centro, no se respeta la señal de los automovilistas. Y en las otras dos circunstancias, pues fue situaciones que todavía están por definirse, pero sí, sin duda, hay que protegerse a la hora de manejar. Esa es la realidad, y qué mejor bajarle un poco al kilometraje para llegar seguros a casa y no ser, entonces, como bien se dice aquí en el programa, llegar en caja y con tristeza a la familia. Y crece la alerta entre la ciudadanía por los llamados piquetes, estos pinchazos en el transporte público capitalino. Desde principios de marzo comenzaron a reportarse casos de pinchazos en el transporte público en estaciones del Metro de Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron un despliegue de vigilancia con más de 5,000 policías para auxiliar a usuarios del transporte público que sean víctimas de los llamados pinchazos. Hasta el momento suman 41 denuncias por este tipo de ataques. Algo que está sonando mucho y es algo que da miedo y es de preocupación en el metro de la Ciudad de México, y no solo en el metro, en otros transportes como el Metrobús y en algunas estaciones también en la Ciudad de México, es estos pinchazos que algunas personas están denunciando. Y no es una paranoia lo que está sucediendo y lo que estamos informando, es algo que de verdad está pasando en la Ciudad de México. Ya van más de 20 denuncias de personas que aseguran haber sido pinchadas en vagones y estaciones llenas. Algunas han sentido mareos, confusión e incluso síntomas como si estuviesen bajo las influencias de estupefacientes. Una mujer en Indios Verdes terminó en el hospital por a causa de estos pinchazos. Un joven en la línea 12 también del metro reportó malestares. Y aunque se habla de detenidos, la policía capitalina lo ha desmentido. Lo que sí es que se han activado protocolos para hacer pruebas toxicológicas, más vigilancia de la policía en los vagones del metro, pero aún todavía no se sabe qué sustancia es ni quién está detrás de estos pinchazos, porque parece que es una situación organizada y no lo hace una persona, probablemente la hagan varias. Y así que, bueno, ya saben, si vas en el metro, nada más te queda que mantenerte alerta. Si sientes un piquete, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda de inmediato. Aquí hay dos cosas que se están suscitando por cómo se están dando las cosas, si es real o si es una psicosis colectiva. Lo que sí es que hay personas las que están reportando estos pinchazos siempre cargan con una maleta, siempre tienen una laptop o tienen algo de valor que pues probablemente sea que pues les quieren robar, ¿no? O sea, los quieren mantener dormidos o bajo alguna sustancia en donde no se puedan defender para robarles. Pero también empiezan a salir estas teorías de la conspiración que podría también tratarse de algo que podría ir más allá,
¿Por qué estos pinchazos de la nada se empiezan a dar en los vagones del metro? Sobre todo cuando está muy aglomerada la gente. No se sabe, no hay detenidos. Y si es parte de algún experimento o de qué será. Pero bueno, a los 2 días prácticamente las personas que han reportado estos pinchazos ya se reponen y se van a sus labores, a sus trabajos. Pero sí hay reportes de que al menos duran una semana que se sienten que todavía están pues medio tocadiscos por este tipo de sustancia que les inyectan para... Es de la que te ponen cuando pues duermes a una persona, ¿no? Que les pones algo en la bebida o que te lo ponen en algunos bares que han reportado para luego clavarte la cuenta. Es algo así que están reportando. Esto si ustedes no se... Bueno, no sé si tú te acuerdas, Rob, no sé si ya estabas aquí en Yucatán, pero pasaban estas teorías en los carnavales de Mérida en los 90s, que reportaban que estaban inyectando VIH, que luego pues decían que no podía ser posible estar pasando de esa forma el virus. Pero me recuerda a esa psicosis colectiva que se causó de que en el carnaval inyectaban VIH, ¿no? Ahorita pasa en el metro de la Ciudad de México, pero en el metro de la Ciudad de México es real. O sea, sí te están inyectando una sustancia. Y si nos vamos más atrás, como si se tratara de leyendas urbanas, recordamos también cuando empezaron a decir cuidado porque en los cines están empezando a hacer eso. No sé si lo recuerdan, también decían que en los asientos del cine ya dejaban una jeringa puesta, tú te sentabas y igual, pinchazo precisamente, ¿no? Con este VIH, tal cual suena a leyenda urbana, suena a cosa que más adelante, quizás en los años venideros, la gente dirá, no, nunca pasó. O sea, eso fue un invento, como cuando te decían, no le toques el claxon al carro que está delante de ti, y si no le tocas se va a bajar y te va a dejar 500 pesos en el parabrisas. Pero es impresionante porque hay videos al respecto. Hay gente que se ha dado cuenta a tiempo y ha ido a reportarlo. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Auxilio con esto, ¿no? Yo no recuerdo esto que dices del... Fue en los 90 carnaval. Todavía estaba el carnaval en Montejo. Mira, ya tiene ratísimo. Pero son cosas que sí te ponen a pensar. Y aquí hemos sido conspiranoicos en otras ocasiones, en esta mesa. Pero también en una época en la que de repente nuevas enfermedades empiezan a salir. En donde empiezan a haber estos nuevos órdenes mundiales, estas modificaciones de mandatarios que parecen casi mágicas, los cambios. Pues todo puede llegar a pasar, ¿no? Recuerdo cuando iba a la Ciudad de México y el metro, sin duda hay estaciones en donde la hora pico se vuelve algo increíble. Ya no caminas, te lleva la misma ola del mar de la gente, a los vagones, al ingreso, al estar. Y yo dudo mucho que sea en esos momentos de hora pico cuando alguien te esté pinchando, porque hay demasiada gente, ¿no? Que puede ver que esté. Yo creo que hay sus casos específicos, pero sí, qué preocupación, qué angustia pudiese ser. A lo mejor hay que saber qué hará la autoridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ante esto, porque tenemos que estar muy atentos, sobre todo las personas que viajan, que usan, pero también el de poder identificar quién es esta banda de tipejos que está usurpando la tranquilidad en la zona. Se confirma el primer caso de sarampión en Yucatán en 30 años. Yucatán ha registrado el primer caso desde 1994. 3 décadas sin reportes. Llega la primera en un boletín que se hizo por parte de el número 4, el 2 de mayo, por parte de esta parte epidemiológica dedicada a la investigación de los casos, ¿no? Esto fue en el municipio de Valladolid, con una tasa de incidencia de 1.1. El último brote en la entidad se habría registrado con 17 casos en municipios como Motul, Canzacap y Semul. Desde el 95 no habíamos documentado ningún contagio. Esto no solamente está sucediendo en Yucatán, en la península se suman al menos 5 contagios confirmados. Campeche reportó 4 casos en el municipio de Jopelchen y Yucatán, el que les acabo de mencionar, en Valladolid. A nivel peninsular hay 39 casos sospechosos de sarampión o rubiola, contando en total 20 en Campeche, 13 en Quintana Roo, 6 en Yucatán. Hasta la semana epidemiológica 17 se han confirmado 789 casos de sarampión en México, distribuidos en 10 estados. La mayor concentración está en Chihuahua con 761 casos, más del 96%. No solamente es el virus que está proliferando también en Yucatán, sino el dengue ahora también hace de las suyas. Se confirmó el primer fallecimiento por dengue en Yucatán en 2025. Las autoridades federales de salud confirmaron
que va el primer deceso en lo que va del año. El fallecimiento fue reportado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y estaba en proceso de revisión. Con este caso, la entidad suma 73 contagios confirmados de dengue. Además, 6 muertes más están siendo investigadas como posibles decesos por dengue, por lo que la cifra podría aumentar. Los municipios con mayor incidencia de contagios de dengue son Semul, Chiquinzonot, seguidos por Aquil y Tinum. En esta zona se mantienen acciones de monitoreo y prevención debido a la proliferación del mosquito, cuyo nombre científico es Aedes aegypti, que es un transmisor de este virus. A nivel país, la CINAVE reporta 3.102 casos positivos de dengue y 18 defunciones hasta ahora en el 2025. ¿Cómo ven? Creo que hace unas semanas le estábamos dando el reporte de que habían casos sospechosos. Conforme van pasando las semanas se van descartando o confirmando los decesos. Y sí, es específicamente a lo mejor repetir en qué municipios, Semul y... ¿En los del dengue? Uh-huh. En Semul, Chiquinzonot, Aquil y Tinum. Y Tinum, bueno, están muy, muy separados, ¿no? Tinum a lo mejor un poco con Chiquinzonot, porque Tinum es la zona de Pisté, en donde está Chichén Itzá, allá a lo mejor tener un poco de atención. Semul muy, muy lejos a lo mejor de las otras zonas, pero sí, si es así, hay que extremar la precaución, sobre todo repelentes, el uso del miniñaque en las puertas y ventanas de los hogares o utilizar algún insecticida ecológico para poder liberar la zona y proteger principalmente a los adultos mayores y los niños. Lo decíamos el programa de hace unas semanas atrás, que puede ver aquí en el canal de YouTube en Vox Tuberos y también unirse al canal en WhatsApp. Hay una situación que se está registrando en un refugio conocido como Evolución AC, en donde la dueña ha reportado que el ayuntamiento de UMAM no le da solución desde hace varios meses debido a ahora sí que los desechos orgánicos de los animalitos. Más de 400 animales hay allá entre perritos y gatos, en los cuales han sido atendidos, han sido rescatados, han sido valorados, estabilizados y muchos de ellos también domesticados porque vienen de diferentes historias que usted ya sabe que surgen en las redes sociales. Evolución AC ha dicho que tanto la empresa Sana, que es una empresa a la cual se le pidió en un momento que fuera a recolectar estos desechos, decidió ya no hacerlo después de un tiempo. Después rentaban un propio volquete para llevar los desechos del lugar en donde están allá en la carretera hacia el municipio de UMAM, y que el volquete ya no lo dejaban ingresar al lugar al relleno sanitario de la ciudad de Mérida. Luego dice que ahora hay una persona que se dedica a llevar estos desechos, pero ahora están en la disyuntiva porque ya no saben. El ayuntamiento les prometió que les iba a apoyar, que les iba a gestionar, que les iba a poder estar. Y mientras tanto, esos desechos orgánicos están en la calle, estarán allá. Yo creo que el compromiso del refugio Evolución AC será que no estén en esa zona, pero ha llevado la situación, porque ahí es donde vemos realmente si los ayuntamientos, como el caso en Morena, de Kenia Hualica, allá en UMAM, realmente le interesan los animales, el bienestar animal, sobre todo sabiendo que ya estaba este refugio allá en la zona y que es uno de los más importantes que hay en el estado. Esta situación es la que llama la atención, a ver qué es lo que hacen allá las autoridades locales, porque es urgente poder atenderlo, sobre todo por salud pública. Lo estamos viendo ahorita, cuántas enfermedades están sucediendo, cuántos casos ya empiezan a reportarse, y con este asunto sanitario estamos a la expectativa de que algo malo explote. No, y ahí vienen las lluvias. Claro. Imagínate las lluvias, esta situación. La mezcla del agua con el estiércol. Los gusanos. Te voy a decir algo. Moscas. La alcaldesa de UMAM está probablemente buscará reelegirse. Y estas cosas que reporta Rodrigo, no dejan votos, ¿no? O sea, no es tapar un bache, no es algo que vea el vecino, no es algo a la vista de los electores. Es algo que perjudica, que ocasiona enfermedades, pero que está por debajo de lo que pueda visualizar el electorado. Entonces, no es algo que deje, es como las granjas porcícolas, el agua contaminada, no es algo que deje votos, pero que la ciudadanía debería estar atenta, porque, ahí vienen las enfermedades, ahí luego repercute en la salud.
No, y principalmente los animalistas y activistas y defensores de los animales que se solidarizan mucho con Evolución AC, pues han señalado su inconformidad de por qué no ayudar a alguien que está ayudando al tema del bienestar animal, no solamente en UMAM, sino en todo el estado, porque han llegado personas a dejar gatitos, perritos a las puertas de ese refugio y ellos lo han aceptado, ellos nunca niegan ese apoyo. Pero tienen cámaras de seguridad y esta situación. Y para darles un poco de contexto, si no saben dónde está este refugio, está en una carretera solitaria de Tanil hacia UMAM, entonces no hay como tú dices, una afectación a la población o a vecinos. Entonces, pues ahí el llamado de atención a la alcaldesa de UMAM para que ponga solución a este tema. Y lo que decidimos es hacer un nuevo modelo de transporte público que tiene 3 pilares que son fundamentales. El primero, poder tener una fortaleza institucional que brinde certeza jurídica. Rentaron un terreno de 8.800 metros cuadrados en 22.2 millones de pesos mensuales a una renta por 15 años para el CETRAM. Segundo, tener fortaleza financiera, porque si el tema financiero no funciona, esto no se puede lograr. Y los datos de la administración saliente demuestran que el sistema es financieramente insostenible. Y tercero, poder tener una fortaleza operativa, y ahorita les voy a entrar en detalle de estos 3 puntos. Fuera mal pensado, pensaría que este sistema se creó bajo la justificación de la movilidad, de que se necesitaba mejorar el transporte público, pero la realidad es que era hacer negocio, business por todos lados, ¿no? Hablemos del capo del vaivén y todo lo que está suscitando alrededor de esto. Ustedes ya lo han visto en noticias, pero si no has tenido bien los datos, te voy a explicar que imagínate pagar 22 millones de pesos mensuales por un terreno que apenas se utiliza. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el sistema de transporte vaivén en Yucatán. Un contrato de arrendamiento por 15 años que nos costará a los yucatecos más de 333 millones de pesos. Y lo peor, el Estado nunca se hará dueño o nunca se hará dueño de ese terreno ni de ese edificio. Aquí están viendo las imágenes del lugar, pero eso no es todo. Se construyó un edificio en ese terreno cuyo costo, eso ahí hay un misterio, no sabemos cuánto costó y que al final va a quedar en manos del propietario. ¿De quién propietario? Un empresario, una empresaria yucateca. Usted investigue quién, eso no se lo vamos a decir hasta que tengamos la seguridad. Pero bueno, todo el mundo ha visitado el lugar. Y ese lugar está completamente vacío, ni sirve, ni uso se le da. Apenas unos 400 metros cuadrados se utilizan para estacionar camiones y ni siquiera está en uso ese andén. Aún así, se pagarán 66,000 pesos diarios al dueño de ese lugar por un espacio desaprovechado. 22,000 pesos, 22 millones de pesos anuales. Y 333 millones de pesos durante 15 años. Hasta en dólares son millones de pesos, aproximadamente unos 16. Este sistema que se supone mejoraría la movilidad en Mérida y que se basó de estudios obsoletos en el año 2012 y 2014 y luego lo vinieron a hacer en el 2024, 2020 y tantos. Nada más un negocio disfrazado de servicio público. Se adquirieron tarjetas inteligentes por más de 146 millones de pesos, de las cuales casi $500,000 están almacenadas y sin uso, representando una pérdida de más de 37 millones de pesos para los yucatecos. Además, se encontraron más de 2 millones de pesos en efectivos en cajones de oficinas de gobierno sin que nadie supuestamente lo reportara. Pero bueno, aquí es donde nos preguntamos quiénes son los responsables de este negocio, de esto que se le puede llamar desfalco a los yucatecos. El exgobernador Mauricio Vila Dosal y el supuesto y aparente operador Rafael Hernández Cotasec, quien ahora ocupa el cargo similar en Quintana Roo. Ellos diseñaron un sistema que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, a los meridanos, parece haber sido creado para enriquecer a sus amigos, para enriquecer a unos cuantos y sobre todo a sus amigos empresarios. El actual gobernador Joaquín Díaz Mena ha prometido no desmantelar el vaivén como otras notas o en otros lugares habían dicho. Por supuesto que no lo vamos a quitar, Valeria, no te preocupes. Les quiero decir que el transporte público no puede ser negocio para unos cuantos.
tiene que estar al servicio del pueblo. No está bien hacer negocio con el dinero de la gente de Yucatán. Las unidades de vaivén seguirán operando. El servicio lo tenemos que ir mejorando, garantizando el derecho a la movilidad. He pedido ya al titular de la Agencia del Transporte, Jacinto Sosa Novelo, que le he pedido que se garantice que el sistema se mantenga. Pretenden también optimizarlo, denunciar las anomalías, pero aquí mi pregunta es, ¿se va a hacer justicia de todas estas promesas que se están dando? Los yucatecos merecemos un transporte público eficiente, moderno y sobre todo libre de corrupción. ¿Irán tras estas personas que hicieron estos negocios turbios con el vaivén? ¿O solamente se quedará pues en dimes y diretes y políticas electorales? Yo creo, señores, que es hora de exigir una rendición de cuentas y sobre todo justicia. No podemos permitir que nuestro dinero siga siendo malgastado en proyectos que no cumplen su propósito. El vaivén debe ser un servicio para la gente y no un negocio para algunos cuantos. Tienes toda la razón. Cuando estábamos viendo el tema dijimos, e incluso quienes conocen la avenida Yucatán saben muy bien que donde se construyó el CETRAN Norte es un espacio muy pequeño, muy reducido. Había más espacio incluso en donde está la gasolinera, a un costado, del otro lado. Y para poder, pero no solamente era el transporte de Mérida, es el transporte foráneo, porque la promesa del pasado 28 de septiembre de 2024, cuando Vila todavía, ya no era gobernador, sino era senador, dijo, pues la intención era que todo el transporte foráneo que viene de Motul, que viene de todas estas zonas de esa carretera, ya no llegaran al centro de Mérida, sino que se quedaran allá en ese CETRAN para facilitar y entonces la movilidad fuera más fluida. Pues esa fue una promesa que quedó en el aire. Lo peor, como tú dices, es que ni siquiera sirve para el transporte local. Ahora entendemos por qué la gente jamás va a poder tener ese precio accesible que desde un principio pidió para este tipo de transportes. ¿Cómo íbamos a creer que esos 12 pesos iban a bajar? ¿Dónde íbamos a creer que esos 12 pesos en algún momento se iban a modificar? Si miren todo lo que está arrastrando. Se estaban pagando favores, eso es lo que estaba pasando. Había que pagar favores y ni modo, ahí nos dejaron ese segundo elefante blanco de Yucatán, ¿no? Ya dijo el gobernador Joaquín Díaz Mena que no iba a haber un incremento en los precios, precisamente. Ya dijo que veremos cómo se desarrolla, porque con esta deuda, pues algunas cosas pueden ser insostenibles. También esperemos que la gente no deje este caso al aire y sobre todo ejerzan presión mediática. Que la presión mediática funciona, no solamente de los medios de comunicación que nos dedicamos a informar y a avisarle a la gente qué es lo que está sucediendo, sino por parte de la ciudadanía que tiene en sus manos el poder de decirle y recordarle a las autoridades qué es lo que tiene que hacer. Con la entrada del nuevo director de la AFI, él dice... ATI, perdón. Él dijo, miren, hay muchas cosas que yo no tenía en cuenta que estaban sucediendo. Y que se enteró apenas el 15 de febrero cuando entró oficialmente. Imagínate, entró y ya le estaban lloviendo. O sea, ¿qué es eso de millones de pesos, miles de pesos en cajones? ¿A quién se me han olvidado 200 pesos? Pero jamás, y no los he tenido, 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos. O sea, ¿qué iban a hacer? Iban a esperar a que llegara... Y te puedo decir que si es real de que habían dinero en cajones, seguramente... había dinero en más cajones, ¿ah? O sea, fue un cajón que se les olvidó. Y el director de ese departamento renunció el día que Jacinto Sosa hizo su pronunciamiento en el Congreso, ¿eh? A mí me lo confirmaron que renunció. El departamento de credencialización renunció. O sea, ustedes me dicen, es que ¿por qué? Bueno, es que al haber cambio de director, esos inmuebles o esos archiveros se quedan allá en lo que entra el nuevo director y dice, hey, sí, lo autorizo, no lo autorizo. Y al momento de, revisen si todo está bien. Oiga, jefe, hay aquí 1,000,000 de pesos, hay 100,000 pesos y pues son de las monedas de lo que se llegaron a vender las credenciales. Y hoy mientras tenemos un escándalo. Y hay que dejar algo en claro. También el vaivén no tiene que ser sostenible. O sea, el transporte público en Europa y en todo el mundo donde hay este tipo de transportes es subsidiado por los gobiernos. O sea, es transporte público y como público no es necesariamente que tiene que ser empresarial. O sea, no tiene que ser un negocio.
Eso es algo también que tiene que entender el gobierno del estado, que tiene que ser, Pero tiene es que subsidiar alguna parte. Pero es que Vila le invirtió a que sean camiones de gasolina. Y la gasolina siempre ahí sube. estuvo mal. Lo que si hubiera sido eléctrico, lo que fue un negocio y que se vio un descaro y que si hay una corrupción es en este paradero más caro de Latinoamérica. Más caro y que ni sirve. Sí. Y que ni se le va a quedar al Estado. Ahí lo vamos a ver, vamos a hacer una transmisión. O sea, es algo totalmente increíble, ¿no? O sea, es un pago de favor. O sea, es como que el gobernador tenga un amigo ahí, empresario, al que le diga, ay, te voy a dejar ahí mientras una lanita para que te cobres, ¿no? Y aparte es un contrato obligatorio por 15 años. O sea, no es así como que lo podamos revocar de la noche a la mañana. Tendrán que buscar, yo creo que la manera, porque sin duda es un daño. No pueden estar pagando 66 mil pesos diarios. No, y si es así, imagínate cuánto debe ser la penalización por rescindir el contrato. Pues o sea, ¿de cuánto va a ser también ese madrazo en caso de que quieran irse por ese lado? Pues, habría que buscar al empresario, a la empresaria, a esta persona que se está beneficiando por esta... Y que mejor construya algo red. que venda pollo frito o hamburguesas allá en vez de pizzas. Claro, que venda mejor esas cosas y que pase al otro lado. No, es un daño tremendo para la gente. Sobre todo, están de acuerdo que el periférico es complicado y esa salida a la avenida Yucatán, peor. No, la gente no aprueba esos carriles, la ciclovía también que hicieron, o sea, no se usa. No, digo, ya sabemos por qué hicieron todos estos tipos de construcciones. Pero bueno, Aguas en Quintana Roo, ahí tienen ahí a esta persona que pues tiene muchas ideas, pero no bien planeadas. Sí, y hay muchos defensores de él. Estuvimos allí en Quintana Roo y créanme que hay un desorden tremendo en Playa del Carmen, en Tulum, en donde está la zona. Ya en Cancún un poco más ordenado, pero sí, en otras zonas está muy deficiente el transporte público. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿No tienes hija? ¿Tú qué, mamá? Aprende a respetar, cabrón. A ver, mírame. ¿Qué hijo? ¿Qué? Cálmate. ¿Me morboseó? No, morboseé. No, sí me morboseó. Hasta me pegó. A ver, voltean, a ver. No creo Denuncian acoso y agresión por parte de un mototaxista en Juan Pablo II en Mérida. Resulta que una mujer, mediante sus redes sociales, levantó una denuncia pública por haber sido víctima de acoso verbal y agresión por parte de un mototaxista en el Bodega Aurrerá, en el fraccionamiento Juan Pablo. Según este testimonio, el sujeto presuntamente en estado de ebriedad, y si ustedes ven el video que está probablemente apareciendo en pantalla en este momento, el sujeto incluso está sacando unas latas de cerveza del mototaxi, las está moviendo con una desfachatez impresionante. Este sujeto le hace comentarios lascivos e incluso, pues bueno, le da una nalgada mientras esta persona se encontraba con su pareja. Le reclaman al agresor y fue respaldado por otros mototaxistas, quienes estaban ahí también echando la fiesta, la farra, en vía pública, provocando este altercado físico y verbal. Durante la agresión, la mujer presuntamente recibió una cachetada y su pareja fue presuntamente golpeado en el rostro con una lata, lo que provocó lesiones y la rotura de los lentes que traían. Y no se quedó ahí. Hubo una búsqueda de esta persona, se le localizó más adelante en el IMSS de la calle 60, y ahí fue cuando sus amigos se sumaron a ayudarlo y hacer de este momento todavía más grande. Se le notifica a las autoridades y las autoridades llegan, pero cuando llegan, los sujetos ya habían huido. Hasta el momento, pues bueno, ya se está procediendo legalmente y se proporcionó las placas de este mototaxista. Las vamos a decir acá, no creo que haya ningún problema para que esté usted alerta. 63GSR4. 63GSR4. Imagínate con qué seguridad vas tú a ir al trabajo, con qué tranquilidad vas a ir tú por tus hijos, si tienes este tipo de mequetrefes, este tipo de individuos, de personas sin educación y con muy poco intelecto para estar tomando en inicio de semana y para estar agrediendo a las mujeres de esta manera. Estamos en otros tiempos, señores. Hay internet, hay celulares, rápido se van a localizar y ya vimos lo que ha estado pasando. Ya vimos que la gente cada vez está más harta y en cualquier momento, esperemos no suceda, puede regresar un tequitazo.
Este integrante, este mototaxista, es de parte de la agrupación Fénix, una agrupación que varios problemas ha tenido en la zona de Juan Pablo, en donde usted sabe bien, le hemos reportado, se han registrado incidentes con mototaxistas, agrupaciones, donde pues también en la cuota, ahí con Mauricio Vila, dejó que entraran los Pitufos, que es también otra agrupación, en donde están, y que esto provoca que haya personas que a lo mejor no cumplan los requisitos necesarios para ser conductores de un transporte que al final sirve a la ciudadanía, y que en esta ocasión pues se ha demostrado que al menos estas 2 o 3 personas no deberían de estar sirviendo a la ciudadanía. Vámonos. Pues sin más, les agradecemos que nos hayan acompañado. Esto fue Dealers de Opinión.